Nuestra invitada del día de hoy es la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, con quien ya estamos aquí para compartir esta mañana de día domingo en Mesa Central. Bienvenida. Hola. Bueno, varias cosas que conversar, ministra. Quisiera partir por lo que ha sucedido un poco esta semana con el tema de la extensión del postnatal, que es parte de la agenda de gobierno y de su cartera. El gobierno retiró la urgencia al proyecto que buscaba extender este postnatal y se ha confundido un poco. Ha habido recriminaciones desde la derecha, lo han acusado de muchísimas cosas. Partamos por allí para explicar por qué se ha producido eso. Porque en una mirada primera podría parecer que el gobierno tiene una iniciativa y luego como que inexplicablemente la retira. ¿Y por qué si va en beneficio de tantas mujeres? Bueno, es lo que a veces es difícil explicar las reglas del Congreso. En general a la ciudadanía le confunde mucho todo lo que tiene que ver con el trámite legislativo porque es súper enredado en realidad. Pero yo creo que acá hay un principio fundamental que hay que recordar, que es que constitucionalmente la iniciativa de gasto, es decir, que aquellas cosas que implican platas públicas, son de exclusión, o sea, son de atribución exclusiva del Ejecutivo, es decir, del Gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que tuvimos acá? Acá tenemos un proyecto de de extensión del permiso postnatal parental que propuso el propio Gobierno a solicitud de una resolución transversal, sobre todo en el Senado, por un último plazo, a menos que la situación sanitaria cambie. Lo propusimos nosotros, y lo propusimos retroactivo desde octubre hasta el 30 de noviembre. Y hay voces con las que estamos dispuestas a llegar a acuerdo, que quieren que se extienda hasta el 31 de diciembre. Estamos dispuestas a llegar a acuerdo con la ministra Jara, lo dijimos ese mismo día en la sala. Pero lo que no podemos aceptar es que, en primer lugar, se creen falsas expectativas a las mujeres, porque si nosotros no hubiéramos retirado la urgencia, que fue una forma de poder devolver el debate a la Comisión de Trabajo, lo que habría pasado es que se habría aprobado una ley con extensión hasta diciembre, pero sin fondo. O sea, habría sido letra muerta. Habría sido letra muerta y habría sido una frustración gigante para las mujeres, o sea, para las que tienen que tramitar sus permisos, para las que tienen que ir a la Superintendencia de Seguridad Social, a la Suceso, al CONPIN, a lo que sea, habría sido una frustración gigante. Y por lo tanto, la forma, que es medio complejo de explicar, porque la tramitación legislativa siempre tiene ahí sus enredos y es difícil de explicar, pero lo que hicimos fue retirarle la urgencia, no porque esto no tenga urgencia política para nosotras, porque sí lo tiene y así lo hemos dicho, estamos buscando llegar a un acuerdo lo antes posible para las mujeres que están esperando tener una fecha pronta para poder hablar con sus empleadores. ¿El gobierno está abierto para que sea hasta el 31 de diciembre? Estamos abiertos a llegar a un acuerdo en la Comisión de Trabajo, pero sin pasar a llevar las normas del juego. Las diputadas saben perfectamente que ellas no pueden proponer cosas que irroguen gasto fiscal. Pero, claro, porque, corríjame si estoy equivocado o no, no sé si son 10.000 o 14.000 millones de pesos más que aumenta el costo de un mes más de hacer esta extensión. Eso depende. ¿Están los recursos o esto depende de la mano del ministro de Hacienda? Ustedes tienen la disposición de conseguir la los mano recursos. del ministro de Hacienda. Y que siempre se le echa la culpa al Siempre ministro se le de echa la culpa, pero yo quiero decir que al menos en este gobierno no ocupamos al ministro de Hacienda como punch symbol para decir que no, tenemos siempre un diálogo muy fluido con el ministro Marcel. Depende la cifra de cuántas mujeres efectivamente lo hagan, porque de hecho no todas las que están en condiciones, son aproximadamente unas 14.000 mujeres, no todas las que están hoy terminando su postnatal quieren extenderlo, hay algunas que quieren volver a su empleo y esas proyecciones se basan entonces en cómo ha sido el comportamiento de las anteriores extensiones, donde hay unas que lo toman y hay otras que no. Pero entonces, para entender bien, ¿la posibilidad de extenderlo y aceptar llegar hasta el 31 de diciembre depende de los recursos disponibles que haya? ¿Del cálculo matemático? No depende del cálculo matemático, político. Depende de que lleguemos a acuerdo. Y estamos disponibles con la ministra Jara para llegar a un acuerdo con las parlamentarias. Pero eso tiene que hacerse sin populismo, o sea, sin crear falsas expectativas de que porque ellas propongan una cosa, están los recursos para ello. Ya, lo último sobre eso, ¿por qué decía que ha provocado una discusión pública? Porque parlamentarias de la oposición fueron muy duras respecto de esta situación en la interpretación desde su vereda de lo que había ocurrido durante esta semana. Por ejemplo, la autora de la indicación
Carla Montes, de Renovación Morales. Nacional. Morales, gracias. Dijo, lo voy a leer textual para no equivocarme, dice, este es un gobierno de cartón, un gobierno miserable, egoísta y mezquino que no puso a las mujeres primero, diciendo y cuestionando el carácter feminista de este gobierno. Yo creo que las declaraciones que se hacen al calor de una batahola en la Cámara poco importan. Con la diputada Morales tenemos un trabajo fluido en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, y yo creo que lo que está esperando la ciudadanía no es que yo me ponga a discutir ni rebatir cada uno de esos puntos, sino que a través de la vía de los hechos mostremos efectivamente que este gobierno tiene a las mujeres en la primera línea de sus prioridades. Y eso se expresa, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. ¿Ya? Y ahí eso se ha expresado. Parte del primer plan de recuperación económica, Chile Apoya, las medidas estuvieron y están decididamente dirigidas hacia las mujeres a través de los programas de PAR, Chile Apoya, para emprendedoras, a través de la extensión y ampliación del subsidio Protege para las mamás que no tienen fondos para pagarse a la cuna y que además trabajan en empresas de menos de 20 trabajadoras, es decir, apoyando también a las que trabajan en las pymes. Lo hicimos también consiguiendo con votos de la oposición, de hecho, con unanimidad, el proyecto de ley, que ahora es ley, de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, y lo estamos haciendo también a través de nuestra principal urgencia legislativa, que es la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que ya ha esperado 5 años. Ahí hay hechos, no palabras. En tiempos anteriores al Ministerio de la Mujer se lo atacó y se le redujeron los fondos de una forma que sí muestra que no había prioridad para atender en la primera acogida a las mujeres. Quiero decir que el 2018, tan solo el 2018, se redujo en 1/3, se despidió a 1/3 de las funcionarias que atendían en centros de la mujer, es decir, la que primero recibe a una mujer que ha sufrido violencia. Eso nosotros lo estamos reparando en el presupuesto 2023, estamos recuperando esa dotación perdida, que no es, como dicen algunos, engrasar el Estado, es tener funcionarias disponibles para la primera acogida a las mujeres. Y eso está en línea con las prioridades del presupuesto 2023, que, como ha dicho el presidente, son la seguridad económica, la seguridad ciudadana y la seguridad social. A propósito de ese y en esa misma línea argumentativa, pasándome al otro tema que dice relación con el anuncio que viene y la concreción del envío del proyecto de reforma previsional, ¿no es verdad? Que ya se dice que va a ser en estos días. ¿En qué se va a notar el carácter y el sello de un gobierno feminista en esa propuesta de reforma previsional? Una de las cosas que más frustración le genera a las mujeres es cuando en los debates previsionales sobre el sistema AFP, en el fondo se dice, sí, bueno, es que las mujeres no cotizan porque no estuvieron trabajando. Eso tiene que ver, la baja densidad cotizacional de las mujeres tiene que ver con otro tema muy sensible para este gobierno, que es el trabajo doméstico y de cuidado. Y nadie puede decir que eso no es trabajo, que no son horas de trabajo físico incluso. Y por lo tanto, una de las cuestiones en las que se va a notar, no voy a dar detalles porque eso le corresponde ahí al jefe. Creí que se le iba a salir ya. No, pero en lo que se va a notar es que la reforma de pensiones va a reconocer el trabajo doméstico y de cuidado, va a apoyar en complementar la baja densidad cotizacional que es producto del impacto, entre otras cosas, de la maternidad y de las labores de cuidado, y por lo tanto las mujeres, que eran las principales afectadas por este injusto y extremo sistema de AFP que teníamos, y que espero que podamos superar porque el país ya no puede aguantar otra reforma de previsional más que no se concrete, las mujeres van a ser las principales beneficiarias de la propuesta de sistema mixto de pensiones que vamos a hacer, porque al reconocer que eso es trabajo y al apoyar en esa densidad cotizacional van a mejorar sus pensiones. Ministra, habla del sistema mixto. ¿El gobierno va a insistir en que 6% sea que no sea heredable, que vaya que vaya a un fondo solidario para poder de inmediato mejorar las pensiones también de las actuales generaciones? Lo digo porque la oposición ha sacado un documento en donde parece que es bien duro y en donde se opone a ciertas cuestiones que anticipan un escenario de discusión bastante, no voy a decir polarizado porque se usa muchísimo, pero con diferencias. Va a estar notables. apasionado el debate. Sí. Va a estar apasionado.
Sí, ahí yo creo primero, como dijo la vocera Camila Vallejo, parece que hay algunos en la oposición que están más en la línea de José Piñera, creador de las AFP, que de Sebastián Piñera, que en su último intento de reforma previsional en el gobierno anterior también coincidía en que tiene que haber un sistema mixto. Aquí de lo que se trata es que salgamos del rincón en el que estamos como país, donde pertenecemos dentro de los países de la OCDE. La nuestra es una situación previsional muy excepcional, porque ningún país tiene una cuestión tan radical como en su privatización y en la falta de sentido de la seguridad social como lo tiene la sociedad chilena, producto de la AFP. Entonces aquí, más que una discusión que espero, obviamente va a haber un debate democrático dentro del Congreso, pero yo creo que lo que la ciudadanía está esperando es que hablemos de los efectos concretos. Y lo cierto es que con la propuesta del gobierno, las mejoras en las pensiones no se demoran 40 años en llegar, como ocurre solo con cotización individual, sino que le mejora las pensiones desde el día 1 en que entre vigencia la reforma a más de 3 millones de jubilados. Pero para que eso se pueda producir desde la visión del gobierno, ¿es necesario que el 6% no vaya a capitalización individual o eso es conversable? Esa es la gracia de tener un sistema mixto, que hay un pilar de cotización individual y hay un pilar de seguridad social. Eso es la base de la propuesta del gobierno, un sistema mixto y que salgamos del extremismo que nos impuso precisamente José Piñera de dejar todo a la individualidad y el sector Claro, pero privado. que ahí también hay un margen donde uno se puede mover, porque hoy día el 10% es capitalización individual. Si avanzáramos a un 16, sigue siendo la gran interrogante, es que ya, ok, 10 y dejemos 3 y 3, 4 y 2, 5 y 1, 6... Esa es la duda que sigue permanente. A eso me refiero cuando le digo si el gobierno tiene la posibilidad o la disposición de negociar aquello o tiene, ya que sé que no me lo va a decir qué cifra sea, pero o tiene un paquete cerrado del cual no se quiere mover. Nosotros tenemos una propuesta y esa propuesta se va a debatir dentro del Congreso y va a haber que ser muy franco hacia la ciudadanía porque las pensiones siguen siendo uno de los principales focos de preocupación de las personas. No solamente de las personas mayores, que son las que están jubiladas, también de sus hijos, la generación mía, que ve con preocupación cómo se acerca la jubilación de sus padres. Mi mamá es profesora, así que no vamos a adelantar la cifra, pero imaginará. Y la gente de mi edad también le preocupan las pensiones, porque sabemos la merma en calidad de vida que significa el actual sistema de AFP. Y por lo tanto, la discusión que se dé, yo esperaría que se diera con sinceridad y dando los datos concretos, porque lo cierto es que si seguimos relegando todo a la cotización individual, vamos a tener otros 40 años de espera a que mejore y además eso está sujeto a los vaivenes del mercado. Ministra Orellana, ¿y eso en el gobierno hay una cohesión monolítica? No sé si es el término, hay tantos lugares comunes en política que se habla, una cohesión monolítica respecto de esta materia en particular para presentarla y defenderla en el Congreso. Se lo pregunto porque el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es muy importante hoy día en la coordinación política, es parte del comité político como un símbolo también que quiso dar el presidente de la República, de darle la importancia, y usted está instalada allí en esa coordinación política, en el grupo más cercano al presidente. Se lo pregunto a ese respecto porque en este instante hay es cuestión de abrir la prensa todos los días y ver diferencias dentro de la misma coalición de gobierno, hablando de dos almas, de sensibilidades, de posturas políticas distintas, de que las cosas están complicadas. ¿Están complicadas o no están complicadas en la relación interna? Yo creo que hay una verdadera obsesión por intentar atribuir cada cosa que hace el gobierno a un poroto, ¿cierto?, en el cartón para una u otra coalición. Y la verdad es que cuando tomamos decisiones como gobierno no estamos pensando en dejar contento a uno u otro partido, estamos pensando en el beneficio del país. Eso es la primera cuestión. Y en segundo lugar, el proceso de construcción de la propuesta de reforma ha sido un trabajo bien arduo de varios meses, en donde hemos estado codo a codo con el ministro Marcel, con la ministra Jara, yo misma, la subsecretaria Macarena Lobos, la DIPRES, la ministra Analía Uriarte ahora, antes Giorgio, y hemos estado trabajando muy unidos, atendiendo toda, reuniendo toda la evidencia disponible, pero también recogiendo
los aprendizajes de los anteriores intentos de reforma. Bueno, la comisión Marcel, el ministro sabe perfectamente qué pasó ahí, pero también de la comisión Bravo, también del intento que hizo el gobierno de Piñera y por qué fracasó. Entonces, aquí hay una propuesta de reforma que es muy robusta y que fue construida no pensando en que tal o cual quede contento, sino en qué es lo mejor para el país. Y por eso estamos tan unidos en defenderla. Yo personalmente estoy muy satisfecha con la propuesta a la que hemos llegado y espero que el Congreso también lo acoja. Y en ese contexto, ¿se modifica en algo la ruta del gobierno y su sello como tal, producto del momento político que se vive? Partimos hoy día, Mesa Central, viendo una nueva sondeo de opinión pública, más allá de las consideraciones que uno pueda tener, de si están en lo correcto, que refleja bien la realidad o no, son datos que están allí y que dan cuenta de algo, de eso de la ruta, de si la gente tiene, qué son las urgencias que tiene en este instante. ¿El resultado de las encuestas modifica la posición del gobierno respecto de esta y otras materias de su programa de gobierno? Las encuestas son un punto de referencia y eso es relevante, pero como decía, esta propuesta de reforma la estamos trabajando hace meses y su contenido no ha sido debatido a la luz de las encuestas, sino de qué es lo que pensamos que es lo mejor para el país, y creemos que lo mejor para el país hoy es tener un sistema mixto que mejore las pensiones de los actuales jubilados y no en 40 años. Y así ocurre con muchas cosas. O sea, la reforma tributaria se presentó antes del plebiscito y es uno de los proyectos más importantes de este gobierno. Y en cuanto a la gestión diaria, yo creo, de nuevo, hemos dado una señal importante en el presupuesto 2023, donde se aumentan sustantivamente los recursos para seguridad ciudadana. Además, yo quiero decir que hemos tenido operativos importantes y esos no ocurren porque sí, ocurren porque hay un énfasis en darle seguridad a las personas. O sea, que se tuviera la operación en la que se detuvo a una banda dedicada a los portonazos, que tenía un stock de más o menos 150 autos, que estemos teniendo resultados, no palabras, respecto al robo de madera en el sur. Hace poco tuvimos un operativo que involucraba incluso a 2 empresarios del rubro. Entonces, hay cosas en las que estamos trabajando. Actualmente las encuestas no lo reflejan, pero de nuevo, las encuestas son un punto de referencia, pero el gobierno, como actúa, lo hace no mirando solo las encuestas ni mirando lo que quiere tal o cual partido, sino qué es lo mejor para el país. Y por eso el énfasis es seguridad ciudadana, económica y seguridad social. Justamente la última parte, mirando qué dice tal o cual partido, pero obviamente que uno tiene que mantener la armonía dentro de una coalición política para poder avanzar. Y sí, claramente hay voces que en estos últimos días han sido mucho más críticas. Sin ir más lejos, el ex precandidato presidencial, el alcalde de Recoleta, miembro del Partido Comunista, figura de ese partido, el alcalde Jadwe, dice que él se siente incómodo. Ha dicho que se siente incómodo y dice que la concertación llega y se suma al proyecto político y se lo quiere tomar, lo estoy leyendo textual, y quiere matar el proyecto político de Apruebo Dignidad. ¿Cómo asumen esas críticas que vienen desde el mismo sector? Sin duda la comodidad e incomodidad del alcalde Jadwe no es nuestra primera preocupación. Pero del resto de los militantes, pero si él representa un sector importante de Apruebo Dignidad, debiera preocuparle. No pondría en cuestión aquello. Yo tengo reuniones regularmente con mi sector, que es el de Apruebo Dignidad, y estamos todos muy entusiasmados, por ejemplo, con la reforma previsional. Sabemos que va a ser un cambio sustantivo. Y bueno, los matices que pueda tener ahí el alcalde son de suya responsabilidad, pero yo creo que si revisamos el correr de los últimos meses, ese tenor de críticas que está haciendo no vienen de ahora. Yo creo que ahí hay más bien una cuestión particular que él tiene que resolver, no nosotros. Ya, pero cuando las críticas vienen también, o las puntualizaciones vienen de senadores, como el senador Daniel Núñez también, que también ha sido crítica respecto de la situación y de la, no sé si hegemonía está hablando, pero de el socialismo democrático que llega también a instalarse. Porque seguramente usted ha escuchado esto. Es que yo creo que eso es partir de una premisa falsa, esa idea de que el socialismo democrático llega a instalarse. Eso quiero aclarar. Nosotros ganamos en una alianza de gobierno, ganamos las presidenciales en una alianza de gobierno que formaba parte de socialismo democrático. Para llegar a esa alianza tuvimos acuerdos de implementación programática a los que llegamos con ese sector. Entonces decir que ahora como que, no sé, es como parece que llegó socialismo democrático es falso. Hemos estado trabajando todos estos meses juntos y formamos parte de la misma alianza de gobierno. Y yo la verdad no, creo que el resto son cagüines.
que a la gente bien poco le importan. Para cerrar ese punto, ¿la administración actual va a tener un sello claramente frente amplista o con todas estas incorporaciones se va a transformar en un Bachelet 3? Difícil que fuera Bachelet 3 porque el presidente es Gabriel Boric. Ya, perfecto. Oiga, ministra, hay otra cosa que también le quiero preguntar referente a ciertas materias de su cartera, como por ejemplo la ley de aborto. En algún instante, hace un mes fue más o menos, cuando usted dio algunas declaraciones en un canal amigo y provocaron alguna polémica respecto de si se iba a avanzar en una ley sobre esa materia, teniendo en consideración que hoy tenemos una ley en 3 causales. ¿Eso se mantiene, sigue, se modifica? Mire, lo que pasa es que a la luz de lo que ha sucedido con el resultado del plebiscito también, desde la oposición le están diciendo al gobierno, mire, estas cosas, vea ustedes, son las que le importa a la ciudadanía, estas no son las que le importa a la ciudadanía, y entonces ponen en cuestionamiento el programa de gobierno. Sí, ahí agradezco que ponga el punto respecto a las 3 causales, porque precisamente si tuvimos que hablar al respecto es por la intentona extremista de 3 parlamentarios que quieren derogar la ley de aborto en 3 causales, que aprovecho de recordar, aborda casos dramáticos, es decir, embarazo en caso de violación, embarazos inviables, ¿cierto?, con diagnóstico de inviabilidad o riesgo de muerte de la madre. Eso es lo que estaban buscando derogar y por eso tuvimos que dar un paso adelante y decir, aquí no vamos a retroceder respecto a eso. Eso es lo primero, y con la ministra Aguilera estamos trabajando, de hecho, en mejorar la implementación de las 3 causales, porque definitivamente el gobierno anterior intentó coartarlo de todas las formas posibles, ¿ya? Y eso se ve en el reglamento, incluso que pusieron tan solo unos días de asumir. Entonces, primero, no vamos a retroceder. No vamos a permitir que parlamentarios que tienen una posición que es decididamente antimujeres pretendan hacernos retroceder en derechos. Y en segundo lugar, la discusión respecto a una eventual legislación sobre aborto la estamos preparando no precisamente solo como gobierno, sino que lo estamos discutiendo y conversando con expertas en la materia, con la sociedad civil, porque definitivamente, como es un tema que sabemos que es polémico, que despierta pasiones a favor y en contra, no solamente en contra, es una cuestión que hay que reflexionar mucho y eso lo estamos haciendo de la mano de la sociedad civil. Nunca estuvo en los planes de gobierno ingresar eso este año. Nuestra prioridad este año es la ley integral de violencia contra las mujeres, que actualmente está con urgencia y de hecho gracias al siguiente invitado, el senador Walker y la senadora Pascual, logramos un acuerdo para sesionar conjuntamente las comisiones de Constitución y Mujer para poder así avanzar más rápido en ese proyecto de ley. Esa es nuestra prioridad y está muy en sintonía con lo que primero las mujeres expresan respecto a su inseguridad y también con las demandas del movimiento social. Entonces, eso permite ejemplificar que no es cierto, primero, que no estemos trabajando en las urgencias, la seguridad de las mujeres también se expresa en la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, de que hay sintonía en ciertas cuestiones y en tercer lugar, de que en cosas como violencia contra las mujeres podemos avanzar en conjunto con acuerdos y tomando como principal punto, ¿cierto?, de meta, de referencia, el bienestar común y no lo que quiere o no ciertos sectores. Yo estoy muy satisfecha con la discusión legislativa que hemos dado hasta ahora y estoy muy optimista de que podamos pronto tener por fin una ley integral de violencia contra las mujeres. Y aquí, para finalizar entonces, ¿qué es lo que se entendió mal en su momento? ¿Fue el hecho de interpretar que esa posibilidad de avanzar en un proyecto de ley sobre esa materia iba a ser inmediato? Para aclarar, ¿sigue en el plan? ¿No es inmediato? No es se inmediato, ve más adelante, pero no se renuncia a ello. No. Ya, eso fue lo que no se entendió en el momento. O sea, también hubo una intención bien clara, de hecho lo dijo el periodista Daniel Matamala en una columna. Nunca hubo un anuncio de proyecto de ley y se armó una escandalera, pero brutal. Yo, por supuesto, siempre puedo mejorar las cosas que digo, eso lo tomo, pero también hay estos días una intención de la oposición de criticar cualquier cosa y armar una batahola por cualquier cosa. Es una semana tras otra. Y yo creo que en eso sí se están equivocando, porque interpretar el resultado del plebiscito como una adhesión a ellos es un error. Es un error
y están, digamos, sobreinterpretando aquello, porque si uno mira también las encuestas, a la oposición no le va mucho mejor que al gobierno. Es duro gobernar, sí, porque se come todas las críticas uno. Bueno, es parte Y de... es sin llorar. Es parte de... Yo estos días, bueno, el rector Enio Vivaldi, yo siempre le digo el rector porque es mi jefecito, es mi ex jefe, se va estos días a Italia como embajador y le estuvimos haciendo una despedida el viernes de su antiguo equipo y conversábamos con él que al menos para mí, mi primera experiencia de hacer oficialismo fue esa, no el gobierno. Y la Universidad de Chile es como un pequeño país también con sus dramas y qué sé yo. Y ahí aprendí algo que hoy día es fundamental, que es que si uno tiene un punto de referencia, un objetivo claro, como lo tenemos en el gobierno, es capaz de aguantar los chaparrones. Ministra Antonia Orellana, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana de domingo aquí en Mesa Central. Muchas gracias, Raúl.